Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación. Seguimos en Mercado por Experto, nos metemos en esta parte agropecuaria, agroindustrial, y vamos a hablar un poco de la competitividad de la Argentina. Y para hablar de la competitividad argentina vamos a tratar de compararnos. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero me parece que en este caso viene a cuento porque mientras nosotros en líneas generales, obviamente, estamos bastante estancados en los últimos años en cuestiones productivas, tenemos un vecino, Brasil, que creció en los últimos 20, 30 años a pasos agigantados. Para charlar de este tema está con nosotros Daniel Lema, él es director de la Maestría de Agronegocios de la UCEMA. Daniel, gracias por charlar, por venir, acercarte y charlar con nosotros. Por favor, gracias Marcos, gracias por la invitación. El diagnóstico no es cerrado, medianamente estancados, hay que ver, ¿no? Hay sectores que sí crecieron claramente, pero si tomamos en conjunto, la Argentina no creció tanto y Brasil nos pasó por encima. ¿Por qué no tiramos un par de numeritos de Brasil y tratamos de entender cómo lo hizo? Claro, mira, cuando uno mira los números agregados, Argentina, digamos, desde el año 2000 hasta el 2023, la producción agropecuaria general, el total, creció un 60%. En Brasil creció un 100%, es decir, duplicó la producción. Después, en diferentes rubros, Brasil saca más ventaja. Por ejemplo, en el rubro carnes, Argentina tiene una producción de 2,5 millones, 3 millones de toneladas anuales aproximadamente. Hace 50, 70 años. Más o menos, claro. Y Brasil, cuando miramos los números, en los últimos 20 años multiplicó por 3 o 4 la producción de carnes, convirtiéndose en uno de los principales exportadores mundiales, un competidor en el mercado de carnes, cuando antes no estaba allí. Soja, la Argentina creció, claramente creció, claro, a excepción de los últimos 5 años, que está estancado, pero creció. ¿Pero qué hizo Brasil? Claro, Brasil aumentó mucho la producción. Argentina era más o menos un 45-50% de la producción de Brasil, hoy es menos un 30%. Entonces, en términos relativos, Argentina queda rezagado. Eso tiene dos explicaciones. En economía hablamos del crecimiento, digamos, de la producción en cualquier rubro, en el agropecuario en particular, viene de varias fuentes. Principalmente la expansión del uso de factores. Pones más tierra, más capital, más trabajo, más tecnología, se incorporan factores de producción y aumenta la producción. Eso es lo que llamamos el crecimiento factorial, el crecimiento por incremento de factores. Otra fuente de crecimiento, que es probablemente la más importante en largo plazo, es el aumento de la productividad. ¿Eso qué quiere decir? Vos incorporás capital, pero cuando mejorás la productividad, por cada unidad de capital o por cada unidad de trabajo que incorporás, le sacás más producto. O sea, sos más productivo por unidad de insumo. Bueno, en Argentina, las mediciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos dan 0,5% de aumento de productividad por año desde el año 2000 hasta hoy. Yo he hecho cálculos con otras metodologías, me da un poco más, 1 y pico, pero Brasil aumentó casi al 3%. De productividad. De productividad. Porque uno tiene la idea, y que en parte me parece que es una realidad, que Brasil creció mucho en base de avance de frontera agrícola. Claro. De hecho, le ha generado y le está generando algunos problemas en los mercados internacionales, justamente por eso, por haberse excedido, si querés, a través del desmonte, en el corrimiento de la frontera agrícola. Pero además de eso, vos me estás diciendo, además hubo una mayor productividad. Exacto. Eso es lo que se llama el crecimiento del margen extensivo, extiende la frontera agrícola, extiende el uso factorial, pero además, en esas tierras antes se producía mucho menos y hoy se produce mucho más por unidad de física, porque tenés mejores condiciones tecnológicas y más eficiencia productiva. Esa eficiencia, como te digo, creció aproximadamente entre el 2,8 y 3% anual acumulativo, que es enorme, digamos, porque cada 20 y pico, 30 años se duplica la productividad, que es muy importante. En Argentina, probablemente la mitad de eso, o menos de la mitad. ¿Y cómo lo logró? Porque digo, la frontera agrícola, uno dice, bueno, listo, voy, avanzo, doy permiso para que avancen los productores, invierten, sacan, pero ¿cómo hacen a la vez para ser más productivos? ¿Cómo lo lograron? Tenés, bueno, el avance, digamos, en incremento de uso factorial se da por una decisión de inversión, porque encontrás mecanismos para hacer rentables tierras que antes no se explotaban,
Entonces eso dispara inversiones, aumenta el uso de factores y crece la producción. Pero a su vez, la gente tiene incentivos a hacer cada vez mejor lo que está haciendo. Eso tiene que ver con el management y las decisiones empresariales de cambio tecnológico, mejoras de eficiencia, y también está inducido por aspectos económicos. Pensá lo siguiente, mejorar la productividad, mejorar la eficiencia implica estar pensando en cómo hago uso eficiente de cada factor, de la tierra, del fertilizante, tengo que mirar precios, tengo que mirar aspectos técnicos. Es un proceso que requiere pensar mucho y bastante esfuerzo para llevarlo a cabo. En Argentina tenemos un problema que desde los últimos 20 años tenemos un proceso de inflación creciente. ¿Cuál es el principal problema de un proceso inflacionario? No solamente el aumento de todos los precios, sino que vos tenés precios que suben, algunos más rápido, otros más lentos, cambios de precios relativos. Eso implica que hacer cálculo para eficientizar el uso de recursos es mucho más complejo. Entonces, eso te pega directamente en la eficiencia productiva. Y a veces te encontrás que de un plumazo una resolución ministerial o una resolución de una secretaría te cambia un precio relativo, te cambia la rentabilidad en un 5 o 10%. Y mejorar un 5 o un 10% ganando productividad son años de trabajo. Eso lo que implica es que vos no puedas sacar un crédito, o mejor dicho, aunque lo consigas, ponele que lo consigas, que también es complicado, pero ponele que lo consigas, que digas, che, con esta tasa me conviene invertir o no, porque cuando vaya a recuperar esa inversión, no sé si me va a resultar caro. Tal vez te resulte conveniente, pero digo, esa incertidumbre hace que vos limites esa intención de invertir. Claro, primero, el cambio, digamos, de reglas de juego y el cambio de precios relativos te mete incertidumbre. La incertidumbre tiene costo. ¿Cuál es el costo? Ese costo de eficiencia y costo de decir, mira, no hago nada porque no sé qué va a pasar. Algunas decisiones no se toman, algunas inversiones no se realizan. Cuando vos tenés un entorno estable, es mucho más probable que uno tome decisiones acertadas. Después tenés otro problema, digamos, en Argentina, que es el problema de las distorsiones de precios con respecto a los precios internacionales. O sea, las retenciones o los impuestos a la exportación, más toda la batería de regulaciones, disminuyen los precios con respecto al precio internacional y además, como cada rubro tiene algo distinto, te cambia los precios relativos. Los precios relativos, soja, trigo, maíz, fertilizantes, no son los mismos en Argentina que en Brasil o con el resto del mundo. Están distorsionados. Eso hace modificar decisiones. En particular, el efecto más importante es, y probablemente ahí está una de las explicaciones de por qué Argentina crece menos, es lo que llamamos el margen extensivo. Es decir, tierras que podrían ser productivas, sectores que podrían desarrollarse, no se hacen porque, como está distorsionado el precio, no tiene sentido invertir y hundir capital allí. Muy buena explicación. Hay un ejemplo que yo siempre doy, que me parece que también ahí involucra no solo el Estado a través de las reglas, sino el propio sector. Y es el tema de, en los casos de la soja, del trigo, de semillas, el tema de la recuperación de la inversión, de la investigación de las propias empresas. Algo que en Brasil, por cuestiones también ambientales, está un poco más ayornado, pero el sector tampoco logró ponerse de acuerdo para una ley de semillas o por lo menos para generar un mecanismo de captura de esta inversión. ¿El sector privado en Brasil pensás que tiene las cosas más claras o pasa por otro lado eso de haber podido desarrollar un sistema en base también en parte a la tecnología argentina, ¿no? Sí, bueno, el tema de derechos de propiedad es un tema muy importante en general en el desarrollo económico, digamos. El caso que está citando es el tema de desarrollo de propiedad intelectual en creaciones fitogenéticas, digamos, en semillas, digamos. El caso particular es soja y trigo, que son autógamas, se pueden reproducir desde la propia semilla que recogen los productores. Bueno, ese es un tema que afecta la inversión futura, porque las empresas, si no pueden recuperar la inversión de desarrollo de nuevas semillas, obviamente tienen menos incentivos para hacerlo. Y eso está limitado. En Argentina aproximadamente se paga menos del 20% del uso de semilla total. Tiene que ver con el entorno institucional, pero creo que también tiene que ver con el entorno de estructura impositiva. Pensá que a un productor de trigo, de soja, le están sacando
En soja, 2/3 aproximadamente de la rentabilidad o más por impuestos o retenciones y otras cosas combinadas. Claro, lo que piensa el productor es, mira, donde puedo ahorrar, ahorro, digamos. ¿Y cómo ahorro? Y bueno, hago semilla propia y no pago regalías. En otro contexto, tal vez la disposición a pagar sería mayor. Entonces, también está vinculado con los precios y con el desarrollo institucional. Como vos decís, probablemente en Brasil, en otro contexto, tal vez hubo más control, otro tipo de regulación, pero en Argentina no lo arreglás solamente con regulación y con leyes, sino que necesitas el contexto económico para que haya disposición a pagar por esa tecnología. Daniel, se nos termina el tiempo de la entrevista y la verdad me estoy deprimiendo. Decime algo que me haga pensar, bueno, hasta acá llegamos, pero esto puede cambiar y podemos acelerar ese crecimiento. Algo que te marque una pauta positiva, digamos. Mira, el sector tiene un potencial enorme, esto es algo bastante evidente, pero el otro día charlábamos en Expo Agro y yo daba el ejemplo de maíz tardío, digamos, lo que fue la revolución de la práctica de maíz tardío en los últimos 10 años. La producción de maíz prácticamente se duplicó, se expandieron 4 o 5 millones de hectáreas, utilizando una práctica de siembra un poco más tardía, combinado con el maíz BT, combinado con prácticas de mayor distancia entre plantas. Bueno, hay una combinación de conocimientos que estaban latentes. Se dio una situación económica importante en el 2016 cuando se eliminaron las retenciones al maíz y eso incrementó notablemente la producción de maíz. En el 2011 se hizo el primer congreso de maíz tardío y bueno, fue creciendo y hoy es un boom, digamos. Bueno, eso que se dio en maíz, por suerte y por virtud en algún caso, se puede replicar en otros sectores si están las condiciones económicas. Bueno, esperemos que alguien se ocupe de tratar de generarlas. Muchísimas gracias, Daniel. Por favor, un placer. Seguimos con más Mercado por Expertos. Onsuba de FMC inaugura una nueva generación de fungicidas, incorporando la novedosa molécula Fluindapyr, una carboxamida capaz de brindar máxima potencia, mayor protección y más productividad en los cultivos de soja y maní. Onsuba de FMC, el poder de una nueva generación.